La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta: ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, queremos darte la más cordial bienvenida. Desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Gosén en Costa Rica, queremos saludarte. Y es nuestro deseo y nuestra oración que Dios nos hable en esta hora. Nosotros sabemos que Dios es un Padre educador y que como Padre Él es responsable, que todo aquel que busca de Él encuentra. Así que quiero saludar a todos nuestros hermanos, a quienes nos ven allá en República Dominicana por Telebendición. Queremos saludarte, y quienes nos escuchan a través de Radio Bonao Bendición, y también allá en Murcia, en España, a través de Radio Sion. Todos son muy bienvenidos. Vamos juntos hoy a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu, en el nombre del Señor. Amén. La porción de las Escrituras, Gálatas capítulo 4, en los versículos 22 hasta el 31. Muy bien, dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Entonces vamos a hablar de los hijos de Sara, que vienen a ser los hijos de la gracia. Lean conmigo en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Voy a leer el versículo 18. Gálatas 5, 18 en la Reina Valera. Dice así, escucha. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ese verso. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mi hermano, quiero que me escuchen. El que anda por el Espíritu, indiscutiblemente es un hijo de Sara. Es un hijo del vientre de la gracia de Dios. Porque nadie más, nadie, y permítame la aclaración, nadie de los hijos de Adán que están bajo la ley pueden ser guiados por el Espíritu. La ley es otro sistema. La gracia
es un régimen del Espíritu. Entonces, mi hermano, oigan bien, el que anda por el Espíritu, indiscutiblemente es un hijo de Sara, es decir, un hijo del vientre de la gracia de Dios. Nadie, mi hermano, que está bajo la ley puede ser guiado por el Espíritu. Recuerden que la ley es un pacto cumplido. La ley no es mala. El malo es el hombre. El malo es el Adán. La ley es santa. La ley es Dios. La ley es Dios. Es como Dios, pura, santa. Eso también lo dice el Espíritu Santo en el nuevo pacto. El problema no lo tiene la ley. La ley vino para cumplir un propósito. Y de eso voy a hablar hoy. Yo sé que el Señor nos va a enriquecer muchísimo en esta noche. Por eso le pedí a algunos de ustedes claves que por favor estuvieran orando por este servidor. Entonces, la ley es un pacto cumplido. Amén. Diga, la ley es un pacto cumplido. La gracia es el pacto vigente. ¿Qué yo dije? La gracia es el pacto vigente. No es para nada sabio andar en un pacto ya cumplido. Debemos andar en el pacto vigente. Mis hermanos, aquí yo quiero hacer una acotación. Recuerden que Dios siempre se relaciona a través de un pacto. Siempre Dios se relaciona a través de un pacto. Escúcheme. Si no hay pacto, Dios no entra en eso. Porque Dios es un Dios de pactos. En todas sus relaciones siempre hubo un pacto. Desde el principio. Desde su relación con el hombre, con el primer hombre, hubo un pacto. Ese pacto era condicional. Y mi tema no es hablar ahora de cuál pacto es condicional y cuál es incondicional. Ese no es mi tema. Mi tema es que Dios es un Dios de pactos. De manera que Dios siempre se relaciona a través de un pacto. Y por eso es tan importante saber, como Dios es un Dios de pactos, saber, mi querido hermano, cuál es el pacto que está vigente, para relacionarnos con Dios de acuerdo a lo vigente, no a lo que ya está abolido o diríamos cumplido, sino lo que está presente. Entonces, hay que andar en el pacto vigente. Debemos relacionarnos con Dios por el pacto presente. Escriba. Debemos relacionarnos con Dios por el pacto presente. Me es necesario que tú lleves esto al corazón. Escucha, la ley es un pacto cumplido. La gracia es el pacto vigente. De manera que debemos relacionarnos con Dios por el pacto presente, lo que está vigente. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 8. Aquí me voy a tomar un tiempo hablando de esto porque es necesario. Hebreos capítulo 8 en el verso 13. Voy a leerlo en la Reina Valera 1960. En un momento voy a ver otros pasajes en la Nueva Traducción Viviente, pero este de ahora, Hebreos 8:13, lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así, oiga, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muy bien.
Vean la claridad. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Yo quiero recomendarles, y los que tienen oídos para oír, oigan eso. Muchas veces en los mensajes el Señor nos da una indicación precisa. El domingo algo dije yo, les aconsejo que lean, y así también a veces el Señor interviene así. Hoy yo quiero aconsejarles que puedan leer ustedes Hebreos capítulo 9. Aquí yo estoy en el 8:13. De antemano que voy a leer varios versículos del capítulo 9, pero el consejo es que lean todo ese capítulo. Este mensaje no está terminando, este mensaje continúa. Dios nos está enriqueciendo. ¿Cuántos mensajes van a ser? No sé, puede ser hoy el último, yo no sé. Pero yo percibo que Dios está echando mano de esto y nos está enseñando acerca de esto. No sé si es el momento de mencionar lo que está en mi boca ahora mismo, pero lo diré. Alguien de repente pregunta, ¿y para qué hablar de la ley? ¿Para qué hablar de la gracia? Pudiera decir alguien. ¿Saben qué es lo que pasa? Que las personas se quedaron con las letras de la ley, y de esa mal comprensión se derivan, diríamos, otros evangelios. Perdónenme que yo lo diga así. Y eso genera mucha tristeza, porque de ahí sale el legalismo, de ahí salen las reglas humanas, de ahí salen los sistemas humanos. De esa mal comprensión salen las prohibiciones humanas. Las prohibiciones. No te pongas, no vayas. Todas esas prohibiciones humanas salen de eso. Muchos, al no entender la gracia de Dios, es decir, al mal comprender, entonces enseñan una gracia que es una desgracia, porque tiene que ver con el libertinaje. Para que ustedes vean de dónde se deriva todo el asunto. Cada denominación, cada iglesia, no importa cómo sea el asunto, tú puedes percibir y decir, esta iglesia, yo veo que ellos son dirigidos por el Espíritu Santo. Yo veo que ellos andan en el Espíritu. Yo veo el temor del Señor en ellos, la guianza del Espíritu. Y puedes ver en otra iglesia y decir, wow, aquí son legalistas. Aquí veo muchas prohibiciones. O sea, cuando tú ves muchas prohibiciones, tienes que tener mucho cuidado. Lo que te estoy hablando es que hay muchos sistemas que se derivan de no comprender esto. Y nosotros tampoco, yo no estoy diciendo que nosotros lo comprendemos todo, si es lo que Dios está tratando con nosotros. Ahora, con aquellos que tienen corazón para Dios, Él está tratando. Entonces, el consejo es el capítulo 9 de Hebreos. Y yo quiero leer algunos pasajes, dejando en mente ese pasaje que tenemos ahí, dejándolo en mente. O sea, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Está próximo. En el capítulo 8 dice, está próximo a desaparecer. Vamos al capítulo 9. Y aquí vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Tómense en el tiempo. En el capítulo 9 vamos a ir paso a paso. Primero leamos versos 8 al 10. Hebreos 9,
8 al 10. Ya está en pantalla. Muy bien. Yo voy a leer en pantalla para que vayamos juntos. Dice así: mediante esas ordenanzas, escuchen, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Siga. 9. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. 10. Pues ese sistema antiguo, solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo, escuchen, solo hasta que se estableció un sistema mejor. Dejen ese texto un momentito. Vean la claridad. Leímos en el 8:13 que está próximo a desaparecer. Y viene entonces y nos dice ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Diga, hasta que se estableció un sistema mejor. La Reina Valera habla de que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, y habla de que tiene mejores promesas y mejor mediador y todo eso. Ahora vamos a leer, querido hermano y hermana, los versículos, el mismo Hebreos, misma traducción, versos 11 y 12. 11 y 12. Sigan aquí. Mire, ese muchacho ya no va a entender. Ya está, se pierde. Muy bien. Dice aquí: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Escuchen, Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Verso 12: con su propia sangre, escucha, no con la sangre de cabras ni de becerros, no, con su propia sangre, dice, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, escuchen, y aseguró nuestra redención eterna. Vayan rapidito conmigo al verso 13 hasta el verso 15. Unos poquitos versos voy a leer. Escuchen, 13 al 15. Bajo el sistema antiguo, o sea, el pacto de la ley, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban, escuchen, ceremonialmente impuras. Ceremonialmente impuras. Siga. ¿Cómo? Voy a leer acá. Imagínense, es que está muy chiquito allá. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, escuchen, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Verso 15. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Él es el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió
para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ok, ahora vamos a leer los versos 16 y 17. Y en cuanto a Hebreos, ahí lo vamos a dejar. Muy bien, 16, 17. Escuchen. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Siga. 17. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. ¿Saben qué estoy leyendo aquí? Una de las razones por las cuales Cristo tenía que morir, para que el nuevo pacto entrara en vigencia. Eso es lo que está diciendo. Él tenía que morir. Por eso es que nosotros decimos que en la cruz Cristo vino, es decir, cuando Él muere en la cruz y derrama su sangre, Él ratifica el nuevo pacto, que es el pacto eterno, que es el pacto vigente. Es el pacto vigente con el cual debemos de relacionarnos con Dios. Escuchen, con el cual debemos relacionarnos con Dios. Entonces, entre otras muchas razones, Jesús tenía que morir. Y dice el texto, el testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. De manera que una vez que Cristo murió en la cruz, entró en vigencia el nuevo pacto. Entró en vigencia el nuevo pacto. O sea, Jesús muere, hermano mío, habiendo cumplido todas las demandas del pacto antiguo. Hasta Cristo llega el pacto antiguo. Y después de Cristo inicia el nuevo pacto, el pacto vigente, porque el testador, es decir, Jesús, tenía que morir para que entre en vigencia el testamento. Por eso es tan importante ir al testamento y revisar todas las bendiciones del testamento, porque como es el testamento que está vigente, entonces todos los que creen en Cristo tienen parte de todas las bendiciones que están escritas en ese testamento. Pero el que no entiende esto anda más mezclado, anda más enredado, entonces no entiende nada. Y eso es lo que pasa hoy día. Hay predicadores de la ley, hay predicadores del libertinaje. Hay mensajes mezclados. Hay mensajes que debieran de estar llenos de la gracia, pero están llenos de desgracia. Y como los mensajes hacen a las personas, hay muchas personas que fueron dañadas por el mensaje mezclado. Y eso fue lo que pasó en Galacia. Esa fue la grande preocupación del apóstol Pablo. Él vino a decirle a los hermanos en Galacia, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Ustedes corrían bien, pero ¿quién les estorbó? De la gracia ustedes han caído. Así les dijo, de la gracia ustedes han caído. Entonces Jesús tenía que morir para que entrara en vigencia el nuevo pacto. Amén. ¿Van conmigo? Vean, esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que suena? Mire, porque si ustedes, escuchen, si ustedes logran, hermano mío,
Si ustedes logran entender esto, esto va a cambiar la forma en la que usted se relaciona con Dios. Hay muchas personas que llegan a Dios con un peso de conciencia terrible. Y es porque ellos no entienden lo que ha hecho Cristo. El que está en Cristo no tiene un peso de conciencia, tiene un peso de gratitud. No tiene un peso de temor, tiene un peso de amor. ¿Qué le constriñe? El amor. Ay, si ustedes entendieran esto. ¿Quién puede entender esto? Todos los que están aquí, si tienen corazón para el Señor. No me importa la edad. Esas son tonterías, que uno muy viejo, que el otro muy joven, esas son tonterías. En la Biblia nosotros leemos que Dios ungió a alguien por rey y apenas tenía como 8 años. Por rey. Entonces, mire, ¿cuándo es que vamos a entender? Ahora no entiendo porque soy muy niño. Después ya no entiendo porque soy muy viejo. ¿Cuándo vamos a entender? ¿Cuándo? Entonces, ese cuento no. Ese cuento no. Si escuchamos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Hoy es el día para entender. Hoy es el día para entender. A los que me escuchan, hoy es el día para entender. Entonces ahora vamos a ver algo. Escúchame. El fin o propósito de la ley es Cristo. Dile eso al que tienes a tu lado. Dile, el fin. Espere un momento. Pues yo quiero que usted se lo diga, pero nada más se lo voy a repetir para que usted sepa lo que le va a decir. Escuche lo que le va a decir. El fin, no repita, el fin o propósito de la ley es Cristo. Dile. El fin. Ahora quiero que lleves eso y lo trabajes en tu corazón, en tu mente. Lleva eso y trabájalo en tu mente, a ver si tú entiendes. El fin o propósito de la ley es Cristo. Diga conmigo, Agar y Sara. Diga, Agar y Sara. Ahora diga, la ley y la gracia. Otra vez, la ley y la gracia. Mis hermanos, si entendemos con claridad las funciones de Agar y las funciones de Sara, entonces podemos entender que pueden convivir perfectamente. Tú no tengas en poco a la ley. Tú no menosprecies la ley. Tú tienes que entender las funciones de Agar. ¿Quién es Agar? La ley, la ley. ¿Quién es Sara? La gracia. Cuando yo digo que tú tienes que entender las funciones de Agar, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Tienes que entender las funciones de la ley. Yo de aquí en adelante no avanzo. Yo necesito, hermano mío, que pongas de tu parte. Porque yo quiero ayudarte. Yo pudiera ser un pastor que traiga un mensaje superficial y los emociono todos a ustedes y llamo a 4 o 5 y le oro y se caen al piso y llorarían. Y puedo abrir mi boca y empezar a profetizarte y decirte cosas y decírtelas de parte del Señor y saber que Dios puede hablar por mi boca. Pero hay un camino más excelente y he entendido que es el camino del fundamento.
Hay predicadores que escogieron el camino de los sentimientos, el camino de las emociones, pero yo escogí el camino del fundamento. Y por eso es que en esta iglesia algunos no se quedan, porque ellos llegan a buscar que los emocionen. Hay predicadores de las emociones, pero aquí no. Y yo no estoy diciendo que no podemos llorar, yo lloro mucho, porque no somos desalmados, tenemos alma. Pero nosotros entendemos que no somos predicadores de los sentimientos, sino del fundamento. Queremos fundamentar a la gente porque hemos entendido que los sentimientos son arena. Entonces vienen los ríos, las tempestades y las personas que están elevadas en cuanto a las emociones y a los sentimientos, rapidito cae esa casa. Pero cuando tú estás fundamentado sobre la roca, vienen los ríos y las tempestades y nadie te mueve. Tú eres sustentado por el Señor, por la roca firme. Aleluya. Entonces yo ahora mismo estoy en el punto, hermano, donde necesito que entiendas las funciones de Agar y las funciones de Sara. Es más fácil decirlo así porque es más fácil entenderlo. Entonces, si tú vas y buscas a Agar en la Biblia, tú tienes que darte cuenta que ella era la sirvienta. Ella no era la señora, ella era la sirvienta. La señora era Sara. Si tú entiendes que ella es la sirvienta y que Sara es la señora, tú vas a darte cuenta que las dos pueden convivir sin ningún problema. ¿Qué debe de hacer Agar? Servir, obedecer. Ella es la sirvienta, barrer la casa, sacudir. Ella es la sirvienta. Apliquen. Porque el problema es cuando se eleva a Agar por señora de la casa. Entienda, hay muchas iglesias que tienen a Agar por señora de la casa. Por eso vayan a los estatutos de ellos, vayan a las prohibiciones de ellos. Y tú vas a decir, la señora de esta casa se llama Agar. Y cuando elevas a Agar por señora de la casa, ahí tienes un problema. Porque la señora de la casa no es Agar. La señora de la casa es Sara. ¿Y quién es Sara? La gracia. ¿Quién es Sara? La gracia. Otra vez, ¿quién es Sara? La gracia. Agar era la sirvienta. Entonces yo puedo aplicar y decirlo así. Esto hay que escribirlo. Aquí tiene que vivir. Viva, hermano mío, viva. Escucha esto, por favor. Quiero que escribas esto. Esto es muy sencillo, pero es el todo del asunto. La ley es la sirvienta de la gracia. Entonces tú tienes que entender las funciones de la ley y entender las funciones de la gracia. Hay algunos que creen que dentro de las funciones de la ley está salvar. Y eso es un error, porque la ley nunca fue dada para salvar a nadie. Eso no es función de la función de la ley es preparar el corazón para que ahora sí venga la salvación. Preparar.
barrer. Es la sirvienta. Al entender esto, entonces yo digo, gracias Señor por Agar. Gracias Señor por la gracia, por Sara. Al entender esto, yo digo, gracias Señor por Agar. Gracias Señor por la ley. Al entender esto, yo digo, Señor, gracias por Sara. Gracias por la gracia. Mis hermanos, si entendiéramos esto, no habría legalismo, no habrían judaizantes ni perturbadores del evangelio. Porque eso es lo que hay hoy en muchos altares. ¿Qué hay en muchos altares? Legalismo. ¿Qué hay en muchos altares? Judaizantes. Hay muchos que tienen una mezcla de los pactos. Por un ratito, Agar es la señora y Sara la sirvienta. Una mezcla de los pactos. Y así ministran a la gente. Y así se hace la gente. Por eso tú ves a gente que fue hecha con ese mensaje que dice, mire, no te pongas esto, no te pongas aquello, y empieza el asunto. Las prohibiciones. Porque ellos fueron formados por un mensaje dañado, viciado. Y salir de ahí cuesta. Cuesta. Nosotros en esta iglesia no queremos decirle a la gente qué se ponga y qué no se ponga. Nosotros queremos fundamentar a la gente y llevarlos a la palabra para que cada hombre y cada mujer entienda qué es lo que dice la palabra. Y si la palabra dice que yo debo de vestir con decoro, eso me es suficiente. Eso me es suficiente. Que aún mi vestir deje un aroma hermoso que favorezca el reino de Dios. Pero no con el quite y ponte. Hoy nos encontramos en lugares donde la mujer tiene que ponerse un velo, donde la mujer no puede usar alguna cosita para verse un poco más fina y más fresco su rostro. Un mensaje dañado, ministros dañados, ovejas dañadas. Y por eso yo como pastor tengo que ser un vigilante junto al equipo ministerial para saber intervenir con el espíritu correcto y poder liberar a esa gente. El mayor problema lo tenemos nosotros, no con la gente que viene del mundo, no con la gente que viene del mundo, con hedor a muerte. Con esa gente no tenemos problemas. Es fácil hacer el asunto en ellos. El problema lo tenemos con la gente que viene ya formada de otro lugar, que ya traen un sistema en su cabeza y que muchas veces se meten para dañar, porque ya tienen una formación. ¿Qué se necesita hacer? Resetear, un reseteo profundo. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos resetear a una persona que ya viene formada? Hay que entender las funciones de Agar. No olvide esto. Agar era la sirvienta, Sara la señora. La ley es la sirvienta de la gracia. Ya dije, mi hermano, que es imperioso entender esto. Ahora entonces ustedes irán conmigo a Romanos 10:4 en la Reina Valera 1960. Alabado sea el Señor Jesucristo. Diga amén
Alabado sea el Señor Jesucristo. Los que están a la distancia digan amén. Miren, Romanos 10:4. Sigan conmigo aquí. Restan unos 20 minutos. Entonces, 20 minutos no es nada. Y qué hermoso saber que estamos en el mejor lugar, donde vine a darle el culto a Dios. No se lo robé. Vine a su casa a ver a mis hermanos, a ver a los que estamos juntos. Y usted pudo bregar y haber luchado y estar cansado y todo lo que usted quiera, pero vino. Y a lo mejor alguien luchó para venir y no pudo, entonces se conectó. Y está ahí conectado, dándole culto a Dios, con un pesar de que no pudo venir, pero cuando menos, ahí está, peleando por esa bendición. Romanos 10:4 dice, vean, dice, porque el fin de la ley, escuchen, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Mi hermano, este pasaje es medular en este mensaje, medular. Recuerden que yo estoy hablando de los hijos de Sara. Este pasaje es medular, porque el fin de la ley es Cristo. Y aquí hay una palabra que hay que estudiar, y es la palabra fin. Es la palabra fin, porque el fin. Entonces, esa palabra es telos. Griego, telos. Esa palabra significa lo siguiente: telos, el punto al que se apunta como límite. Oigan bien, el punto al que se apunta como límite también significa la conclusión de un acto o estado. De manera que, según el diccionario, fin significa terminación. O sea que podemos leer, porque la terminación de la ley es Cristo. Pero también significa resultado. De manera que podemos leer, porque el resultado de la ley es Cristo. Pero también significa propósito, porque el propósito de la ley es Cristo. Pero también significa meta. En el original, meta. Telos significa meta también. De manera que podemos leer, porque la meta de la ley es Cristo. También significa cumplimiento. De manera que podemos leer, porque el cumplimiento de la ley es Cristo. Y también significa consumación. De manera que podemos leer, porque la consumación de la ley es Cristo. Otro diccionario que yo consulto mucho dice lo siguiente: dice, telos significa el límite, ya aquel en el cual una persona o cosa deja de ser lo que era hasta aquel punto. Otra vez, estoy hablando de otro diccionario. Dice, el límite, ya aquel en el cual una persona o cosa deja de ser lo que era hasta aquel punto. Ya aquel en el que cesan actividades anteriores. También, como punto B, este diccionario dice que telos es el fin o resultado definitivos de un estado o proceso. Cuando nosotros estudiamos telos, que es esa palabrita que está ahí, fin, si tú vas y buscas una Biblia con las extensiones, ustedes saben que hay Biblias, principalmente obviamente en los sistemas, que tú puedes encontrar con las extensiones. Cada palabra tiene una extensión. Entonces, si es del hebreo, una extensión en hebreo. Si es en griego, una extensión en griego. Entonces, con ese numerito, digamos un ejemplo, o como en este caso, que el número de telos es el griego 5056. Entonces tú vas a un diccionario, ¿verdad? Y buscas 5056 en el griego, y ahí te va a decir telos y te va a dar toda la información de esa palabra para poder entender. Entonces,
como telos es fin, propósito, consumación, cumplimiento y todo lo que ya he dicho, quiero decirles que es esta la razón por la cual algunas Biblias lo traducen de la siguiente manera. Voy a leer, yo no sé si allá arriba tendrán la Biblia textual, y si no, no hay ningún problema. Yo le leo en la Biblia textual, Romanos 10:4 dice, vean lo que dice, escuchen porque eso no está, dice, porque el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Ves que ahí no dice el fin, sino el propósito, porque el propósito de la ley es Cristo. Otra versión que a mí me gusta mucho es la Nueva Reina Valera, y no sé si la tienen ahí, si yo menciono y la tienen, la ponen, y si no, no hay problema. La Nueva Reina Valera lo traduce así, vean cómo lo traduce. Romanos 10:4 dice, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo. ¿Ve qué hermoso? Para justicia a todo el que cree. La Nueva Reina Valera está muy bien, muy bien. Porque, oigan, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. Y la Nueva Traducción Viviente, que esa sí la tiene, lo traduce así también de una manera magistral. Lo traduce: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Vean qué clarito. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Muy bien, dejando toda esa explicación para que ustedes vean la terminación, el fin, el propósito, la consumación, la meta de la ley es Cristo, porque la ley simplemente nos apunta a Cristo. La ley nos condenó a todos por causa del pecado, condenados y señalados a Cristo. Ese era el trabajo de Agar: condenar y señalar. Diga, condenar y señalar, porque a eso apunta, es el punto al que se apunta. ¿Hacia dónde apuntó la ley? A Cristo, que es el punto. ¿Se da cuenta? Entonces, si Agar hace bien el trabajo, nos prepara para que se manifieste la gracia. Maravilloso, mi hermano. Es maravilloso. Pero ahora vamos a ir a un pasaje que yo pienso que lo deja tan claritito, que ya, si tú no entiendes esto, ya, por lo menos hoy no hay esperanza que lo entienda. Tal vez mañana, pasado mañana, Dios sabrá. Pero está claritito, es en el mismo libro donde estamos, es decir, en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Ya estamos concluyendo, unos 7 minutos. Gálatas capítulo 3, claritito en el verso 23 al 26, que es clave. Este es el segundo pasaje clave de este mensaje. ¿Cómo me hubiera gustado que estuviera aquí toda la iglesia? Toda la iglesia. Ay, algún día yo tendré que liberarme y decir 4 gritos. Voy a tener que ir a la montaña a pegar 4 gritos. Pero como quisiera que estén todos aquí. Mire, semejante mensaje que Dios nos está dando, con una claridad. Yo no sé si tú lo ves totalmente desvestidas esas palabras, con tanta claridad. Entonces vea lo que dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, nuestro ayo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. ¿Ves el trabajo de Agar? Para llevarnos a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la ley? Aleluya. Hay algunos que menosprecian la ley. Yo no. Si la ley hizo su trabajo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo.
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora escuche, pero viniendo la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no es necesario el ayo. Ya no es necesaria la sombra, si ya estamos en las realidades. Ya no es necesario, querido hermano, el tipo, si ya estamos en el antitipo. Ya no es necesario el pasado, si ahora estamos en el presente. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Rapidito allá arriba, Romanos 8:14. Romanos 8:14, rapidito. Reina Valera 1960, muy bien, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Ya no por el tutor, ya no por el ayo, sino, oye bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mis hermanos, otra vez les digo, nadie puede ser guiado por el Espíritu de Dios si no ha nacido de nuevo. Recuerden que naturalmente todos somos hijos de Dios en cuanto a creación, pero no en cuanto a redención. Y el pasaje que estamos leyendo apela a ser hijos de Dios por redención. O sea, todos somos hijos de Dios en cuanto a creación, pero no todos somos hijos de Dios en cuanto a redención. Y este pasaje apela a la redención, porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, estos han sido redimidos por Dios, porque nadie puede ser guiado por el Espíritu de Dios si no ha nacido de nuevo. Entonces, mi hermano, hijos de Sara, escucha, hijos de Sara. Dile a que tienes a tu lado, tú eres un hijo de Sara. Dile, tú eres un hijo de la gracia. Dile, tú eres libre para andar en novedad de vida. Dile, tú eres libre para andar en novedad de vida. El que no anda en novedad de vida no es libre. No es libre. Y entonces terminamos, queridos hermanos, con Gálatas capítulo 1 del 6 al 9. Gálatas 1, versos 6 al 9. Alabado sea el Señor. Dice, aquí esto pareció bien al Espíritu Santo terminar en esta hora con este pasaje. Dice, desde el 6 al 9, estoy maravillado, escuchen, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escuchen, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Siga. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ay, mi hermano, ¿cuántos anatemas no están hoy en los altares? Predicando otro mensaje, otro evangelio. Así que mi amigo y mi hermano, ustedes que nos escuchan y nos ven, ay, que Dios nos dé el corazón, nos abra los ojos y los oídos. Si tú has escuchado con un corazón correcto este mensaje, yo estoy seguro que tú sabrás que toda la iglesia de Jesucristo necesita escuchar este mensaje. Necesita oír lo que Dios ha dicho por el Espíritu, no por el vaso, porque somos vasos de barro, quebradizos, vasos de arcilla.
es por lo que Dios ha dicho, por lo que Dios ha depositado en esta noche, con tanta claridad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre